Muy buenas noches, queridos amigos y amigas de Monóvar Wild. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio en el que nos acercamos a una realidad muchas veces invisible, pero profundamente transformadora. La educación de personas con diversidad intelectual o necesidades educativas especiales. Para ello, hoy contamos con Ana Penalba Crespo, jefa de estudios del Centro de Educación Miguel de Cervantes de Elda y maestra en Pedagogía Terapéutica. ¿Qué significa realmente educar en este contexto? ¿Qué retos y alegrías se viven cada día en un centro de estas características? ¿Y estamos preparados como sociedad para una inclusión real? Bueno, pues hoy vamos a arrojar un poquito de luz sobre estas cuestiones y otras más. Muy buenas noches. Ana, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Robert, pues encantada de que me hayas invitado, que podamos dar un poquito de visibilidad a este tema, que no se da mucha. Entonces, pues eso, encantada de estar aquí. Ana, lo primero que quiero que me cuentes es precisamente cuál es el término más correcto o más respetuoso que debemos de utilizar a la hora de referirnos a vuestro alumnado. Porque sabes que muchas veces, pues, oye, tampoco quieres llamarlos de una forma que sea despectiva. Y te digo esto porque recuerdo con David Orell, que él es psicólogo, él se guía por el DTS, que es el manual que tienen los psicólogos, los psiquiatras también, y ahí muchas veces han ido evolucionando las palabras y cada vez que una la coge la sociedad y empieza a utilizarla de forma despectiva, la cambian y le dan otro aire, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el término correcto para referirnos? Nosotros ahora en este momento utilizamos diversidad funcional, porque es la que engloba todas las posibilidades y necesidades que puedes encontrar en una persona y no es nada irrespetuosa. El término ha evolucionado muchísimo desde hace relativamente poco, voy a utilizar el término que se utilizaba en ese momento, subnormales hace relativamente poco, en los años 80, a minusvalía, que al final la palabra ya misma te dice que vales menos, discapacidad, y ahora se ha establecido un poco diversidad funcional. Claro, porque esas palabras al final tienen un impacto, ¿no? Una forma de entender cómo nosotros los tratamos, ¿no? Al final el usar palabras muchas veces despectivas los convierte en eso, los infravalora o los convierte en algo que realmente no tienen por qué ser. Claro, y nosotros es que además en nuestro lenguaje utilizamos ese vocabulario para insultarnos unos a otros. ¿Cierto? El término que te he dicho, perdona que lo vuelva a utilizar, subnormal o mongolo, viene todo de estas personas. Entonces, claro, al final tenemos que buscar términos que no sean menospreciarlos. Exacto. De hecho, creo que en el DTS, es el DTS, se llama DTS, sí. Creo que inicialmente estaba definido la palabra subnormal, como tú dices, para definir a estas personas sin ser un término despectivo. Simplemente era, como su propia palabra indica, pues... Y en libros educativos y científicos y de investigación de hace relativamente poco se utilizaba ese término como tal, y en el diccionario y en la RAE se ha estado utilizando ese término para designar a estas personas hasta hace relativamente muy poco. ¿Eso ha cambiado, Ana? ¿Sabes Eso si ha cambiado, en el diccionario ya no aparecen esas palabras? Lo que sí que es ver, aparecen y te llevan a que esto antiguamente era como se conocía a estas personas, pero ya no se utiliza, te pone que está en desuso. Está en desuso, ya entiendo. Vale, antes de entrar más en materia concreta, me gustaría saber o conocer un poquito más la labor que hacéis en el centro. ¿Cuál es tu día a día? ¿Qué es lo que hace Ana cuando llega los lunes pues a trabajar? Es improvisado muchas veces porque al final tú estás trabajando con personas, no con muebles, por lo tanto el día puede ser bastante más diferente a lo que tú te habías organizado en un principio. Claro. Nosotros en el colegio donde yo trabajo es un colegio comarcal que atiende alumnado de Elda, Petrel, Monóvar, Sachs. Entonces tenemos como unos 115 alumnos y la franja de edad es entre los 3 años hasta los 21 y luego encima tenemos un FP especial que podemos tenerlos hasta los 24. Entonces en mi día a día como jefa de estudios yo tengo clase con el alumno que yo tengo ahora en este momento, pero también tengo pues faena de despacho, organización de recursos, organización de salidas, excursiones y un montón de cosas porque hacemos un montón de actividades. Me has dicho que son 105 alumnos. 115. 115. Son, diría, pocos con respecto a otros colegios, a colegios... Son pocos respecto a colegios ordinarios, pero son muchos respecto a un colegio de educación especial.
Son muchos. Porque los colegios de educación especial que tenemos cerca, por ejemplo, IBI o Elche, Sí. están divididos en dos, unos tienen los más pequeños y el otro centro tiene los más mayores y nosotros los tenemos todos. Y al ser comarcal, abarca mucha población. Ahora, ¿qué perfiles de alumnos tenéis vosotros? Tenemos de todo tipo. Sí que es verdad que depende de la etapa educativa, tenemos un perfil distinto. Ajá. Porque es verdad que, como tú muy bien has dicho en la presentación, la inclusión está funcionando, sobre todo en los colegios ordinarios hasta primaria. En los institutos es ya una cosa más diferente. Claro. Entonces, el perfil que nosotros tenemos en etapas pequeñas de infantil y primaria Sí. es un perfil de alumnado bastante afectado, con graves problemas de salud o con graves problemas de conducta muy disruptiva que les imposibilita estar en un centro ordinario, o el centro ordinario no tiene los recursos para que ellos se beneficien. Claro. Luego, cuando pasamos a otras etapas, en la secundaria, por ejemplo, que es de 12 a 16 años, aunque Sí. nosotros a veces la ampliamos un poquito más, ya nos llega un batiburrillo de todo. Gente con diversidad funcional intelectual moderada, ya también tenemos todas estas personas con graves afectaciones, pero ya nos entra un perfil un poco diferente. Y en TVA, que es una etapa que solo está en los centros específicos, que es transición a la vida adulta, volvemos otra vez a tener un batiburrillo de todo con este alumnado que se sale un poco de la norma, pero no demasiado. Ya. Y Ana, de forma muy general, ahora entraremos en cosas más concretas, pero de forma general, ¿qué tipo de diversidades funcionales tenéis en el centro? ¿Hay algún estándar de forma general? ¿O no? No hay ningún estándar No hay general. ningún estándar. Sí que es verdad que últimamente está llegando mucho alumnado TEA, con autismo. Sí. Y poco a lo mejor ya con parálisis cerebral, porque esas cosas se diagnostican previamente, pero Sí. es verdad que también tenemos mucho alumnado ahora inmigrante. Sí. Entonces, de campamentos saharauis sí que nos vienen perfiles que nosotros en España ya no tenemos, porque pues en los hospitales se diagnostica con prontitud estas cosas o estos síndromes. Yeah. Y luego, por ejemplo, síndrome de Down, que hemos tenido muchísimo en el colegio, hay muy poco y el que hay está muy afectado. El que hay tiene que estar, está muy afectado, sí. Yo recuerdo cuando estuve por allí que es que no había un patrón que pudieses agrupar no sé, a un grupo de alumnos porque tenga características similares. Claro, y eso me llama la atención. Claro. Son 115 alumnos y cada uno es de un tipo. Tiene que ser muy complicado buscar formas de trabajar con todos, o con una clase, o con cosas así. De hecho, tú has dicho mi alumno. No sé si es que tienes solo un alumno. Sí, a día de hoy sí. El alumno que yo tengo está él solo en clase porque así lo requiere y lo necesita. Sí. Y tenemos unas personas muy concretas que trabajamos con él, siempre las mismas, porque necesita esta rutina y estas personas de referencia. Entonces sí, tenemos aulas que a lo mejor tienen 4 o 5 alumnos, luego incluso tenemos aulas que tienen 8, o los mayores incluso llegamos a 10 o 12. Entonces no tenemos un perfil general de alumnado muy concreto, y además nosotros, mis compañeras del equipo directivo, Marta, Nuria y yo, abogamos por unas aulas heterogéneas en las que haya un poquito de todo, porque creo que eso es bueno también para ellos. Sí, para ellos ellas. Relacionarse sin duda les tiene que venir bien, no me cabe ninguna duda. Porque en otros colegios, y esto sí que pasa, porque es verdad que en los colegios de educación especial tenemos cierta libertad, entonces los agrupan a lo mejor todos los TEA, todos los paralíticos cerebrales, todos los TAP, pero al final no dejas de ponerle una etiqueta a un aula. Todos los TEA, por ejemplo, tienen problemas de comunicación y muchas estereotipias, que son movimientos repetitivos, y ecolalias, que son sonidos repetitivos. Al final, si tú quieres que este alumno aprenda por observación o por imitación, va a estar imitando lo mismo que él hace. Entonces, si tú le metes otro tipo de alumno que se comunica, ¿qué tal? Pues creemos que es mejor. Porque ¿cómo es esa relación precisamente entre ellos? Pues tenemos de todo. Hay quien pasa absolutamente de sus compañeros, aunque saben que están y se preocupan por ellos. Otros que todos los días necesitan pasar la lista para ver por qué no han venido y por qué se han quedado en casa y no lo comprenden, no lo llegan a entender y eso les molesta. Y luego tenemos alumnos y alumnas que son muy cuidadores, que ellos ven que tienen unas capacidades distintas a sus compañeros y quieren ayudar a sus compañeros. Los acompañan, los cuidan. Vaya, porque, claro, Ana, es que la gente que no sabemos de esto, que no estamos en contacto con ellos, nos es muchas veces difícil entenderlos o visualizarlos. De hecho, existe un diagnóstico, pero muchas veces es difícil entender cómo piensan.
No sé si me estoy explicando, ¿eh? Sí. Pero a veces, claro, los ves que no sabes si te están escuchando lo que estás diciendo, o si te están escuchando y no te están entendiendo, o si te están entendiendo, te están escuchando, pero es que no te están haciendo caso. Sí. ¿Cómo funciona todo esto? Y puede ser todo eso a la vez, además. Entonces, antes me has preguntado cómo era el día a día, cómo dábamos clases y todo eso, y al final estar en un aula con un montón de personas diferentes es un reto para la persona que está en el aula, para la profesora, porque tiene que hacer un diseño de la educación personal a cada alumno y darle lo que necesita. Entonces, hay veces que es muy frustrante en un centro de educación especial porque tú haces muchísimo trabajo en tu casa, tú organizas una actividad que piensas que es chulísima, ¿vale? Tú misma dices, ¡buah, es que van a flipar! No les interesa absolutamente nada. Luego a lo mejor le pones una pompa de jabón con un poquito de colorante y alucinan en colores. Me encanta. Entonces, a veces te vas fastidiada a tu casa y hay veces te crees que eres la reina del mundo. Qué bueno. Porque, ¿qué métodos educativos utilizáis? ¿Hay algún manual o alguna forma de decir, bueno, es que esto sabemos o se ha estudiado o se conoce que funciona bien, que si lo empleo con, digamos, un número bastante alto o general de alumnos va a funcionar, o no hay ninguna técnica que... Sí, hay algunas, ¿no? Lo que pasa es que hay otras que luego tienes que tirar un poco del librillo de la maestra, pero sí que existen metodologías que están estudiadas y que se ha comprobado que funcionan y que tienes que tirar mano de ellas, lo que pasa es que luego tú lo tienes que adaptar mucho al alumno que tú tienes. Nosotros, por ejemplo, en el cole utilizamos metodología Teach, que es un ambiente muy estructurado, con rutinas, luego todo el centro está pictografiado, tienes que ponerlo estructuradamente, pues todos los objetos con su dibujito para que sepan lo que es, estructuración de horarios visuales. Para los alumnos que no tienen este acceso tan visual y necesitan más el tacto, pues tenemos horarios pero con objetos reales. Por ejemplo, si tienen que ir al baño, pues tenemos un pañal y antes de ir al baño lo tocan para que se sitúen en el tiempo y en el espacio de alguna manera. Entonces nosotros sí que en los proyectos del centro y en los documentos ponemos que las metodologías establecidas son estas, pero luego pues cada uno tiene que ir adaptándolo, porque cada alumno es un mundo. Claro, entiendo. Ana, ¿qué es que a los alumnos en general les cuesta entender las palabras, pero cuando son cosas visuales las comprenden mejor, las interiorizan mejor? ¿Eso es así en general? Sí, al final el lenguaje es algo subjetivo, que requiere una conciencia bastante grande para entenderlo. Entonces tú lo llevas a la vida, a lo más fácil. ¿Qué es más fácil de entender? ¿Un dibujo de un vaso o un vaso en sí? Entonces es más fácil el vaso. Claro. Entonces nosotros empezamos por el vaso o la foto del vaso. Luego ya pasamos al picto, que es el dibujo que es del vaso. Y luego, si tienen capacidad, pasamos ya a la palabra. O directamente a nada, quiero decir, al lenguaje oral. Luego la comunicación, por ejemplo, es súper importante en la educación en general y en la vida. Nosotros somos seres humanos sociables porque nos comunicamos. Todos los alumnos de mi colegio, aunque no tenga comunicación oral, se comunican igual que se comunica un bebé, con llanto, con mirada, con tal. Entonces nosotros en el colegio tenemos una comisión de comunicación que se le da muchísima importancia, porque muchos de los problemas de conducta que encontramos en nuestros alumnos es porque no saben expresar lo que les pasa y no están entendiendo lo que tú les estás pidiendo. Es muy frustrante. Recuerdo cuando había un alumno que además me lo tuvieron que presentar antes, porque al parecer, si me había visto antes, parecía que luego iba a estar un poquito más cómodo cuando grabáramos lo del podcast, que ahora también me contarás un poquito esa idea que me parece alucinante. Pero sí, es esa preparación previa que muchas veces necesitan para tratar de entender lo máximo posible en el entorno en el que están, supongo que para que a ellos les sea más fácil o más entendible, ¿no? Claro, nosotros lo que tenemos que conseguir es un entorno para ellos predecible. Entonces nosotros lo que hacemos son anticipaciones. Entonces siempre que va a haber una actividad fuera de lo común, nosotros les decimos, va a pasar esto. Y dentro de, por ejemplo, ayer fue el último día de cole, era un día especial, íbamos a salir a tomarnos la mona en el parque, es verdad que luego el tiempo no lo permitió, pero bueno, entonces la mayoría de personas en sus aulas hicieron una anticipación en la que les explicaron, vamos a llegar al colegio, vamos a dejar la mochila, luego de dejar la mochila vamos a salir del colegio, vamos a ir a un parque, vamos a comernos la mona, vamos a jugar y luego vamos a volver al colegio. Eso a ellos les da seguridad, porque al final, como su manera de entender el mundo no es como es la nuestra, eso les da
pues ya te digo, seguridad. Muchos incluso llevan objetos, que nosotros llamamos objetos de seguridad. El alumno que yo te digo lleva siempre un EPI con él, que lo lleva a todas partes porque es como que así se siente más seguro. Ya, se siente más seguro. Claro, es que tiene que ser, entiendo, complicado cuando hay cualquier cambio. Ellos ante cualquier cambio necesitan procesarlo con un poco más de tiempo y hasta que no lo hacen se suelen estresar. Si se estresan y no pueden expresarlo, se frustran. Y si se frustran, muchas veces os dan problemas a vosotras. Correcto. Porque no debe de ser fácil lidiar cuando ocurren estos problemas. ¿Cómo actuáis cuando un alumno está alterado, no sabe? ¿Tenéis alguna técnica? ¿Qué es lo Nosotros que tenemos una buena comisión de convivencia y entonces todo el alumnado que creemos que tiene problemas de conducta o puede suponer un problema en algún momento cuando se pone nervioso, tenemos un plan de conducta para ese alumno y tenemos un protocolo establecido. En ese protocolo normalmente se establece qué personas van a interactuar con el alumno y de qué manera. Y si hay que hacer alguna cosa especial porque se pone nervioso y debemos dejarlo solo o en una aula con colchonetas un poco más tranquilo o en el rincón de la calma, eso lo hablamos siempre con la familia y lo pautamos con ellas. Vale, porque es fundamental, en la educación en general es fundamental el apoyo a las familias, pero en la educación especial es que es necesario. Háblame un poquito de los grados de independencia que pueden tener estos alumnos. Para poner una especie de baremo, háblame del menor grado de independencia y del mayor grado de independencia y luego un poquito lo más común, lo más habitual. Claro, nosotros tenemos en menor grado de independencia es alumno que motóricamente está muy afectado, que no tiene ningún tipo de lenguaje y que necesita que la persona que está con él se lo haga absolutamente todo, desde comer, cambio de pañal y de todo. Claro. Y que si podemos comunicarnos con ellos, a veces es con la mirada o como un bebé, ¿vale? Para que lo entendáis, como un bebé, que ellos te miran y ves que les duele algo porque lloran, ese es el grado de independencia menor. Luego tenemos alumnos que aunque tengan 16 años, su nivel curricular es a lo mejor de un alumno ordinario de 8 años, por lo tanto es un niño, necesita supervisión, necesita acompañamiento y ayuda para el aseo personal, pero todo lo que se pueda hacer que haga él solo, se hace. Y luego tenemos alumnos y alumnas que si las familias en su momento quieren y ellos lo pueden conseguir, pueden incluso vivir solos en un piso tutelado. ¿Pueden llegar incluso a vivir solos? Sí, lo que pasa es que esto es muy triste porque hay muy pocas oportunidades para ellos, hay muy poquitos pisos tutelados y entonces no pueden dar este paso porque también es verdad que las familias son bastante sobreprotectoras. Claro. Pero también tenemos este tipo de alumnado. Eso lo vamos a hablar. Ana, ¿es posible que alumnos que estén a lo mejor en un grado de autonomía medio, lo que me has comentado, ¿no? Hay chicos de 16 años que digamos tienen una edad de 8. ¿Estos chicos pueden evolucionar y llegar a tener un grado más, por ejemplo, llegar a tener esos 16 años, aunque sea cuando tengan una edad de realmente de 30? ¿Pueden llegar a esto? ¿Pueden llegar a subir su nivel de independencia? Te voy a decir sí siempre porque si no creyese que iban a evolucionar, no tendría sentido que yo trabajase en esto. Entonces yo siempre creo que hay margen para la mejora, pero eso va a depender de muchas cosas, de lo que ellos intelectualmente puedan llegar a hacer, de lo que ellos estén dispuestos a hacer, porque algunos también tienen miedo luego de estar solos y demás, de lo que las familias también les permitan hacer. Claro. Porque nosotros hemos tenido chavales que podrían ir perfectamente a la parada de autobús solos y las familias nunca les han dejado. Que lo entiendo, porque en esta sociedad, al final, dejar que un chaval que no se vaya a poder defender o vaya a poder ser resolutivo ante un problema en la calle, no sé, yo entiendo que las familias a veces tengan miedo. Es delicado, quizá eso también parte de culpa lo pueda tener la sociedad, porque muchas veces, pues, en general quiero pensar que siempre estamos predispuestos a ayudar, pero la realidad es que muchas veces no nos encontramos eso, así que siempre es delicado. Háblame, Ana, un poquito de las iniciativas, de proyectos que trabajáis en el cole y que ayudan, ¿no?, a mejorar la calidad de vida de estos chicos. Pues proyectos tenemos un montón, ¿vale? Sí. Nosotros en el centro somos centro CEPAFE, que eso significa que somos un centro que aboga por las actividades físicas y el deporte, entonces potenciamos muchísimo actividades deportivas.
ahora en este momento no la estamos haciendo, pero liguillas de cólbol con otros coles ordinarios. Luego tenemos sesiones de educación física inclusiva con el colegio ordinario que tenemos al lado, que es el Pintor Sorolla, que funciona genial. En este hilo pues tenemos una actividad que se llama bar, entonces ellos trabajan la autonomía de prepararse el almuerzo y también vienen chavales del Pintor Sorolla a hacer esta actividad. Tenemos un convenio con otro centro ordinario que tenemos cerca del cole, que es el Juan Rico, y vamos a sus sesiones de huerto. En el cole hay un proyecto muy chulo que es de aula abierta, entonces nosotros hemos creado un aula con chavales que vienen de ordinario pero que ahora no están preparados para irse al instituto y están en nuestro centro específico pero van al instituto. Hemos creado un aula que su tutor y su educadora van al instituto y se pasan allí toda la mañana. Y en algunas asignaturas ellos hacen inclusiones con gente del instituto, hacen pues actividades con los de química, con los de lengua, con los de música, entonces ellos van al ISTI y te lo comentan y tal. Y es un perfil. Lo sienten, ¿no? Ellos también. Que van creciendo. Y están allí en el patio y interactúan con ellos y van por allí, les saludan y tal. Y bueno, pero este sí que es un perfil que hemos creado, un aula bastante más homogénea en este sentido porque es un perfil que buscamos muy concreto. Las familias están de acuerdo y lo hacemos. Luego tenemos el proyecto de radio podcast con los de TVA, que son los mayores, que es lo que tú conociste y a través del cual estamos aquí. Y que estamos muy entusiasmados porque es nuevo de este año. Y es un proyecto muy completo porque a través de un programa de radio que hacemos, ellos trabajan en el cole la comarca, que es lo que están trabajando este año. Entonces trabajan todos los pueblos de la comarca. En cada pueblo pues hacen un proceso de investigación, de lugares de interés, de personajes, de tal, y luego hacen sus entrevistas. Entonces se trabaja la comunicación, se trabaja el conocimiento del medio, se trabajan las habilidades sociales y luego les encanta oírse. Está muy bien, es un programa, yo no sé, supongo que les ayudará a ellos también mucho, pero vamos, que es una iniciativa y es súper inclusivo, buena. Porque al contrario de lo que pueda parecer un centro específico, nosotros somos súper inclusivos y hacemos que todos participen. Y tenemos chavales que no tienen lenguaje, pero ellos en las cuñas o en las publicidades que hacemos en las redes para patrocinarlos, pues ellos salen. Entonces al final sus sonidos y las mamás los identifican, entonces creo que dentro de lo que difícil que es hacer un programa de radio con personas que tienen problemas de lenguaje, creo que queda bastante bien. Queda muy bien. No nos hacemos muy largos porque también, si no, es costoso de elaborar. Sí, lo sé, ¿no? Y además, bueno, dejaré el link del programa vuestro, de la página web en la descripción del vídeo, por si alguno de vosotros queréis escucharlo, porque es digno de escucharlo, es muy divertido, y os lo digo yo que está muy bien. Está muy bien, yo lo pasé muy bien, ¿eh? Y la verdad es que hay de todo. Yo recuerdo la chica, la que se quedó durmiendo, ¿cómo se llamaba? Pues no me acuerdo cuál. Claro, que tú no porque estabas. yo no estaba. Una chica que tenía una tablet, que era con la que se comunicaba, pero después del patio, me lo dijo una compañera tuya, dice, ella después del patio se queda a dormir. Entonces, yo la tenía a mi lado, estaba ella durmiendo, y cuando le tocaba decir algo, entonces se medio despertaba y ya pulsaba. Me pareció muy curioso, porque al final tú ves las personas, esta chica está en una silla de ruedas, es poco consciente, le cuesta mucho comunicarse. Sin embargo, cuando tiene que comunicar algo, es capaz de visualizarlo en la tablet, pulsar el icono correcto de lo que tiene que decir. Es decir, que tiene esa conciencia, esa conciencia de saber, o sea, sabes que está ahí, que puede comunicar. Y eso lleva un trabajo tremendo, ¿verdad? Con las ALs, la maestra, familia, hasta que les hace como chispita el cerebro y captan que eso que tienen entre las manos es para comunicarse. El peligro que tenemos muchas veces es que a veces, como la tablet también la utilizan para jugar, entonces ellos buscan todo el rato YouTube, buscan los juegos, entonces nosotros tenemos tablets para comunicarse y tablets para jugar o para trabajar. Vale. Ana, me has dicho que hasta los 21, hasta los 21. Una vez los alumnos tienen 21 años, entiendo que habrá algunos que estén más preparados para enfrentarse un poco al mundo real, pero habrá otros que no. ¿Qué diferencias hay? ¿Cómo se trata a estos alumnos? Nosotros cuando terminan o van a terminar, 2 años antes de que vayan a terminar, ya nos reunimos con las familias y les hacemos un perfil de lo que nosotros creemos que ellos deben hacer a partir de ahora.
Si tienen capacidad y tienen autonomía suficiente, nosotros los transformamos en candidatos para nuestro PFCB, que es una FP de educación especial. En el cole ahora mismo tenemos 2, una de carpintería y una de restauración, y hacen como los que salen de FP del instituto, prácticas en empresas y tal. Entonces eso sería un camino que pueden seguir, que eso sería hasta los 24 años. Vale. Y luego, al final, las opciones son muy pocas, es o centro de día, si tienen menos capacidad, centro ocupacional si tienen más capacidad, y entorno laboral si creemos que pueden conseguir un trabajo y mantenerlo. Ese sería un poco el criterio. Claro, claro. Además, ¿las empresas crees que son colaborativas en general con la gente? Y además estamos en una comarca, y perdonad que os diga, bastante rancia en este aspecto, con un trabajo sumergido de calzado que es obvio para todos. Entonces las empresas les cuesta mucho contratar a este alumnado, y además es difícil también que ellos puedan desplazarse. Tú ten en cuenta que aquí las empresas potentes están en los polígonos. Claro. No tenemos transportes públicos que lleguen a los polígonos. Entonces, aunque tengamos la suerte de que un empresario o empresaria quiera contratar a un alumno de los nuestros, luego tampoco pueden llegar hasta los polígonos. Vaya, pues creo que incluso tienen beneficios fiscales y cosas así. Sí, y eso es verdad que la ley ha ido mejorando, pero es triste desde luego que no se pueda... Sí, luego hay fundaciones y organizaciones como Asprodis, que tiene una lanzadera de empleo, de TAPDI, que están haciendo un trabajo increíble de búsqueda de empleo, pero luego es muy complicado, porque al final a veces nuestros alumnos necesitan un empujoncito, un poquito de supervisión al principio, que alguien los comprenda, y los que tenemos trabajando ha sido un resultado genial para el empresario y sobre todo para el alumno y la familia. Claro, el alumno tiene que ser algo muy relevante para ellos, tiene que ayudarles mucho, desde luego. De hecho, yo creo, por ejemplo, me vienen a la cabeza cosas que he ido viendo, y yo creo que alumnos con síndrome de Down sí que han incluso hecho sus empresas y se han dedicado a trabajar en eso y han conseguido, o sea, salir adelante, y al final, pues bueno, si ellos son capaces, ¿por qué no van a poder ser los demás? Sé que es difícil y debería a lo mejor haber más programas, más información, más gente dedicada a esto. Creo que sois poquitas, por lo que he visto, creo que sois bastante pocas en el cole. Sí, al final las personas con diversidad funcional que han hecho sus empresas, que han conseguido carreras universitarias, son muy pocas, y no es la norma. Tampoco podemos cogernos a que todo el mundo va a poder conseguirlo, porque querer es poder a veces es mentira, y eso es una realidad. Cierto. Pero por lo menos que les den la posibilidad. Sí que es verdad que en entornos, en entornos quería decir, más turísticos, hay más posibilidades de empleo, en hoteles, restauración, catering, porque al final ellos necesitan trabajos muy mecánicos, o incluso en agricultura, envasar, meter naranjas en bolsitas. No sé, Jiménez Ganga, por ejemplo, sí que hace subcontratas en Asprodis, y entonces tienen que llenar kits de mosquiteras, que es meto un tornillo, meto una no sé qué, meto cuatro, cierro. Entonces ese tipo de trabajo se les da muy bien. Es que a lo mejor quizás las empresas también deberían de tener ciertas facilidades para contratar a personas que ya no hablo de alumnos de vuestro centro, sino personas que estén cualificadas para tratar con ellos. Porque no todo el mundo puede saber tratar con ellos, y un empresario está centrado en lo suyo, que es eso. Pero bueno, hoy en día grandes empresas, como pueda ser, no sé, un Mercadona, un Carrefour, son empresas muy grandes que pueden permitirse, igual que tienen una sección de recursos humanos donde se incluye todo lo de prevención de riesgos laborales, donde se han ido metiendo una serie de obligaciones cada año, pues oye, a lo mejor también habría que plantearse introducir la figura de una persona que pueda estar al cargo de estos chicos. Sí, podría ser como una especie de compañero tutor. Nosotros, por ejemplo, en el cole tenemos un programa de acompañamiento cuando vienen profesionales nuevos, porque enfrentarte a una realidad de un centro específico cuando nunca has trabajado es complicado. Entonces nosotros, cuando viene una persona nueva, le decimos, mira, ¿quién se ofrece voluntaria para asesorar a esta persona? Y esta persona te acompaña, y cuando tienes alguna duda sabes a quién acudir, está un poquito pendiente. Pues eso en las empresas se podría hacer. Entre todos los compañeros de una empresa de un volumen como Carrefour, por decir una, siempre hay alguien que puede decirte, pues yo me voy a ocupar de estar pendiente y de tal. Sí, aunque si tuviese una titulación o una formación que les permita entender mejor cómo manejarse o cómo abordar los problemas, pues probablemente pueda entrar gente que en un principio pueda estar menos preparada, pero estoy seguro que en un ambiente laboral van a mejorar.
Igual que de no ir al cole a ir al cole mejoran, Claro. de ir al cole, de ir al trabajo a no ir al trabajo, estoy seguro que mejoran también. Al final lo que pasa es que, Robert, es tema de recursos. Quiero decir, la inclusión no funciona mejor porque no se ponen los recursos necesarios. Claro. La empleabilidad no funciona mejor porque no se ponen los recursos necesarios. Entonces yo creo que la lucha está ahí. Sí, de hecho eso ahora lo hablaremos porque también tengo una sección preparada para eso. Ahora me gustaría hablar de una parte un poquito más humana, más cercana, más personal. Y precisamente es, Ana, ¿qué aprendizajes personales a ti te ha hecho trabajar con estos con este alumnado, con el alumnado del centro? Bueno, pues a mí me ha hecho desarrollar una paciencia infinita. Esa es la primera. Lo tenía por aquí. Que no sé si la tenía o la hubiese desarrollado en algún otro trabajo. Pero también creo que mucha humanidad, porque yo estoy tan familiarizada con estos chavales que yo no los veo como una cosa extraña lo que ellos hacen, ¿vale? Y es cuando voy a otros lugares y digo, madre mía, la realidad que yo vivo no es la realidad normal de todos los días de un centro ordinario y tal. Y sobre todo, conocer a las familias y hablar con ellas me ha hecho ver que la realidad de las familias y del alumnado que se enfrenta a retos diariamente porque la sociedad no está preparada para ellos es bastante heavy. Yo que soy madre, Claro. que hay días que tú también eres padre, que llegas a tu casa y dices, Dios mío, no puedo más. Pues esto es llevado al extremo y encima, si no hay manual para llevar a tus hijos e hijas ordinarios, ¿cómo va a haber manual para unas personas que encima son extremadamente especiales? Claro. Entonces yo creo que eso. Porque tú te has dedicado siempre a esto. Sí. Siempre. Sí, yo terminé la carrera con 21 años, enseguida me llamaron a trabajar y al año saqué las oposiciones, empecé a trabajar en el colegio y desde entonces estoy allí. Ana, ¿cuál es la motivación para querer trabajar en esto? Pues... Y la vocación, porque o tienes vocación y motivación o es muy difícil que alguien se meta... Sí, yo creo que tienes que tener vocación para trabajar en educación, en todo, pero en educación especial creo que más. No sé, yo cuando era pequeña no tenía pensamiento ni nada de que iba a ser maestra y mucho menos de educación especial, ni siquiera sabía que existía esto. Pero hice un voluntariado. Sí, en el cole se te veían ya maneras, ¿eh? Sí, pero... En clase me acuerdo. Sí, porque además, pues yo que sé, al final, pues el tema cuidadora, todo esto se me da bien, Sí. Pero no lo tenía muy claro. Entonces yo hice un voluntariado en Comtú. Ajá. Y bueno, me encantó, me pareció que podía hacer eso y que no todo el mundo podía hacer eso. Yo luego hablaba con mis amigas y Graciela me decía, pero es que yo no sé cómo puedes. Y digo, pues por eso, como tú no sabes cómo puedo y yo sí que sé que puedo, creo que voy a dedicarme a esto. Luego a lo largo de la carrera hice más voluntariados y ya terminó de engancharme. Hice las prácticas en un colegio de educación especial y dije, esto es lo mío. Me interesa ese primer voluntariado, Ana, porque además es voluntariado. ¿Qué es lo que te motiva en ese momento para decir, voy a hacer esto? ¿Qué es lo que te llama adentro para querer ayudar, para querer contribuir a...? Pues yo quería hacer voluntariado y estuve pensando Cruz Roja, tal, Sí. pero yo en mi familia no había tenido contacto ninguno con la educación especial, nada. Y en el colegio no teníamos tampoco apenas contacto con la educación especial, no es como ahora que en los coles ordinarios hay chavales con diversidad funcional, nada. Sí, nada. Para mí era un mundo totalmente desconocido y me llamaba mucho la atención, yo siempre he sido muy curiosa, entonces yo creo que esta curiosidad de decir, ¿qué es esto?, me hizo plantearme este voluntariado. Y desde aquí un abrazo a todos los voluntarios de España porque sin ellos no podría hacerse la mitad de campamentos que se hacen de respiro familiar que son súper necesarios. Desde luego, además de verdad, sí. De hecho, la gran curiosidad que tengo es precisamente cómo influye la familia. La familia creo que es una parte fundamental en esto, ¿no? La familia de los alumnos con... Claro, sí, la familia de los alumnos. Sí. ¿Qué papel tienen ellos tanto en la relación con el centro como con los chicos? ¿Cómo desde un principio, cuando a un chico se le detecta o se sabe que tiene un problema o se le diagnostica que tiene un problema, cómo es todo este proceso con las familias? Tú lo habrás vivido muy de cerca, entiendo. Sí, sobre todo con los pequeñitos. Sí. El primer paso es muy duro. Es duro. Cuando a una familia que tiene expectativas en sus hijos le dicen que tienen problemas, muchas veces no saben esos problemas cuáles son cuando son demasiado pequeños, entonces hay un momento de incertidumbre terrible. Al final es un médico el que te dice a este niño le pasa esto, pero sabes que los médicos a veces pues son duros y te dicen las cosas como un jarro de agua fría. Entonces llegan familias muy perdidas y
buscando ayuda que no saben dónde encontrarla. Entonces creo que tenemos un bonito proyecto de acompañamiento en el centro a las familias para que este proceso sea un poquito más fácil y ayudarles y ponerlas en contacto con otras familias que han vivido esta misma situación. Y es fundamental toda la información que las familias nos dan al centro, porque al final nosotros observamos y vemos al alumno, pero ellos son los que saben qué es lo que han hecho, cómo son en casa, porque los chavales la mayoría de veces no nos lo pueden explicar, los niños no nos pueden explicar qué es lo que les pasa. Claro, trabajáis muy en conjunto con ellos, o sea, toda la educación me imagino que se basa gran parte en la familia también, ¿no? En los deberes, pero no unos deberes convencionales, sino, oye, qué es lo que ha hecho, que no sé cómo ha ido evolucionando, me imagino que tendréis unas reuniones previas a que el alumno entre para que os explique todas las particularidades de... Cuando vienen a hacer la matrícula, nosotros ya les pedimos muchísima información, porque no solo son datos educativos y datos concretos de sus edad, tal, no sé qué, hay que pedir datos médicos, si van a alguna asociación, porque también nos ponemos en contacto con atención temprana o con otras asociaciones que van. Y luego, cuando ya se sabe ese alumno o alumna con qué tutora y educadora o educador van a ir, entonces se hacen reuniones con las familias donde se busca toda la información que tú necesites. Se intenta hacer una incorporación progresiva para que el cambio no sea muy brusco, y luego el contacto con las familias es directo, o bien a través de una agenda que nosotros tenemos, o bien a través de teléfono directamente. ¿Es muy frecuente ¿El qué? el contacto con las familias? Sí. ¿Es diario prácticamente con todas? En casi todos los casos sí. Conforme ya se van haciendo más mayores, la independencia es un poquito mayor, pues el contacto es menos diario. Pero en las etapas infantiles y cuando hay problemas de salud y tal, el contacto es diario. Incluso, bueno, esto pasa en todos los colegios, pero es muy importante que ellos sepan si han comido bien, si no han comido, si han descansado, si no han descansado, cómo han pasado el día. Claro, totalmente. De hecho, Ana, yo creo que un mensaje que le podemos dejar aquí a las familias, sobre todo a las que se van a encontrar con estos problemas en el futuro, que van a seguir viendo, y yo creo que es el que no están solas. Eso es. ¿Verdad? Eso es. Tienen apoyos, tienen a vosotros, que hay otras familias que también viven lo mismo, no están solas. Eso es así. Y yo he visto mucho familias que vienen de sus grupos de amigos, que al final ya no quieren ir con ellos porque los niños van creciendo y todos van hacia un lado, y los nuestros, los de educación especial, tienen otros intereses. Entonces al final, cuando llegan al específico, que les da mucho miedo porque nadie quiere que su hijo vaya al específico, luego se dan cuenta que allí encuentran comprensión, gente que ha pasado por lo mismo. Mi compañera Nerea ha hecho un programa precioso que se llama Tertulias en Movimiento, entonces invita a las familias y a través de textos que eligen entre ella y Biblioteca, que es Cristina y tal, hacen un trabajo muy bonito en el que las familias cuentan sus problemas, se desahogan, miran otros problemas de otras familias y se sienten arropados. Claro. Y está funcionando muy bien, la verdad. Creo que es clave ese apoyo, el tener a gente que está pasando por lo mismo que tú, ¿no? que estas familias. Creo que es fundamental que ellas estén en conjunto. ¿Hacéis actividades en las que juntáis a familias, ¿no? Sí, a lo largo de todo el curso hacemos muchas actividades con el alumnado, y luego siempre hacemos actividades en las que está la comunidad educativa, que a nosotros nos gusta mucho, pues que todo el mundo participe, tanto los profesionales, porque en mi colegio no solo hay profesores, hay educadores, hay fisios, hay enfermeras, hay monitores de comedor, de autobús, muchísima gente. Entonces invitamos a esas actividades a que vengan las familias, participen con nosotros, o bien acompañando a sus hijos e hijas, o bien participando y dando el callo como todos. En los colegios ordinarios, Ana, suele haber, o habitualmente existen los conflictos entre familias y profesores por la cantidad de cosas que hay con los alumnos. ¿Os ocurre esto también? Sí. ¿Os ocurre? Eso, es difícil de lidiar. En eso somos igual que un centro ordinario. Tenemos los mismos conflictos con las familias, solo que con la tesitura de que al final, en otros conflictos, el niño le ha contado a la madre que la profesora no sé qué, o que Menganito le ha hecho no sé qué. En el nuestro, encima, la confianza tiene que ser muchísimo más grande, porque al final muchos de sus hijos no les cuentan nada. Claro. Entonces la confianza que las familias tienen que depositar en nosotros es enorme. Pero aún así también tenemos algunos conflictos, sí. Por norma general no es así, pero también los tenemos. Pero me imagino que sí, claro, sí, es lo habitual.
Ana, este bloque es un poquito más para hablar en general de la sociedad, precisamente. Y creo que lo has comentado antes. ¿Tú crees que estamos avanzando hoy en día hacia una sociedad más inclusiva? ¿O realmente es un término que se suele utilizar así en los discursos políticos y todo eso, pero no está habiendo realmente una inclusión real? Yo creo que queda muy bonito en los documentos y todo eso, pero Sí. también creo que sí que es verdad que de un tiempo a esta parte, yo llevo 15 años en el colegio y yo he visto una evolución. ¿Has visto una evolución? En los colegios ordinarios, en cómo los maestros de centros ordinarios se enfrentan a las personas con diversidad funcional, Sí. ya no les tienen tanto miedo, están más preparadas. Consellería, Educación está poniendo también recursos. A nosotros, como centro específico, somos centro de recursos, entonces los colegios pueden llamarnos y nosotros vamos a los centros y les asesoramos. Oye, mira, tengo un alumno TEA en tercero que no sé qué hacer con él, me pasa esto, lo otro, y nosotros le decimos, mira, pues estructura, rutina, anticipaciones, para que vean que, pues eso, que no están solos y que hay posibilidades de mejora. Claro. Sí que la hay. Donde no la está viendo tanto, yo no la veo tanto, es en los institutos. En los institutos. Sí. Ahí queda algo pendiente. Ahí queda algo pendiente. Ya no sé si es por parte del personal, que Sí. no tiene formación en personas con diversidad funcional. No sé si es que ahí es verdad que los intereses son absolutamente distintos. Tú cuando entras al instituto, no con 12 años, pero ya con 14, con 16, tú estás pensando en reggaetón, salir de fiesta, hacerte un novio, una novia, tal. Y los míos a lo mejor con esa edad están pues jugando con muñecas, están haciendo otras cosas. No todos, ¿eh? Los míos también tienen sus problemas Sí, en claro, redes, claro, su claro. WhatsApp y sus cosas. Que por aquí un llamamiento, por favor, familias, controlar las redes sociales de vuestros hijos e hijas porque están teniendo problemas. Pero sí que en los institutos vienen bastante tocados. Si alguno de ellos ha tocado un instituto, muchas veces vienen con cargas de que se han metido con ellos, que no se han portado realmente bien con ellos. Es difícil, la verdad que eso es difícil de gestionar. De hecho, le he preguntado a ChatGPT y me ha dicho que suele haber polémica porque hay expertos en este tipo de educación que creen que debería haber una inclusión total, que se cerraran los centros de educación especial y que se dotara a los centros normales, a los centros ordinarios de los recursos necesarios. De esta forma, todos los alumnos estarían juntos y sería más inclusivo. ¿Tú estás de acuerdo con esto o eres de las que está en contra? Yo creo que en los centros específicos se trabaja muy bien, pero sí, yo estoy a favor de que si en los centros ordinarios y en los institutos se pusiesen los recursos necesarios, todos nuestros alumnos podrían estar en centros ordinarios y la familia podría elegir, como hemos hecho todos, el centro en el que quieren que estudies tus hijos. Esto, de hecho, es una realidad en otros países europeos. Sí. Pero claro, no podemos comparar la educación en los países nórdicos con la educación que tenemos a día de hoy en España. Distinto, sí. Y todo pasa por más impuestos, más dotación económica a los centros, porque es verdad que necesitan muchísimos recursos personales y materiales. Un alumno de los que yo te estoy hablando que tienen graves problemas motores y de salud necesita un APT, un educador, un fisio, una enfermera. Entonces, si los colegios no tienen todo esto, esta persona no va a tener la respuesta que necesita. Claro. Bueno, pero al final la realidad es que lo tienes, lo que pasa es que lo tienes separado. Claro. O sea, que realmente la cuestión sería ver la forma de poder unificarlo. Yo también estoy de acuerdo. Al final, cuando los llamas de una determinada manera, los estás sesgando, estás poniéndolos en un lugar aparte del resto de la sociedad. Y de esta misma manera, si tienes dos centros y uno es un centro de educación especial, pues estás sesgándolo. Claro. Entonces luego la inclusión, quieras que no, cuesta más. Si conseguimos o que si todos los alumnos pudiesen acudir a un mismo centro, estoy seguro que todos, porque muchas veces estoy seguro que los alumnos que comentas del instituto, que si se meten con ellos, también es porque es una novedad, es alguien nuevo, extraño, que ha entrado y que no sabe muy bien cómo tienen que trabajar con él, cómo relacionarse, pues no lo entienden. Pero si lo han ido viviendo en etapas tempranas y a lo largo de toda su vida, probablemente cuando llegue ahí será uno más como cualquier otro. Creo que incluso lo contrario, creo que muchos de ellos se van a volcar en intentar ayudarlo más. Pero yo creo que la gente suele ser... Hasta sexto de primaria la inclusión está funcionando muy bien. Y cuando tú vas a las reuniones con centros ordinarios, porque te van a traer chavales que han terminado en sexto y van a dar el paso, no lo van a dar al instituto y van a venir al específico,
todo el mundo te dice que los compañeros durante toda su educación los han arropado muchísimo y muchas veces dan el paso a la educación especial porque ellos podrían repetir un año más en sexto porque van a perder a su grupo de referencia. Entonces hay que empezar desde el principio. Nosotros antiguamente teníamos nuestro colegio enfrente del hospital, ¿vale? Estábamos muchísimos más aislados de lo que estamos ahora, que estamos al lado de la Torreta, del Pintor Sorolla, ¿vale? Cuando nos vinimos abajo, los del Pintor Sorolla, que tenemos patio con patio, se acercaban a las verjas y nos insultaban, nos tiraban cosas o tenían caras de rechazo y de miedo. A día de hoy, después de muchos años de estar allí, no pasa esto, están absolutamente acostumbrados, son sus vecinos, hacemos actividades con ellos y están contentísimos cuando vienen al colegio. Entonces, científicamente comprobado por mí, eso funciona. La visibilidad es necesaria y que en un colegio ordinario haya personas de todo tipo hace que tú creas que lo normal es que hayan personas de todo tipo. Claro. De hecho, Ana, yo te lo digo, experiencia personal. Tú sabes que yo tengo un primo que tiene, él va en silla de ruedas, él es muy poco consciente, no tiene capacidad de comunicación y claro, ¿qué pasa? Que como no estamos acostumbrados a convivir con ellos, no sabes cómo tienes que tratarlo. Así que como no sabes cómo tienes que actuar, lo que haces es apartar. Es una especie de rechazo. No es un rechazo más allá de eso. Ostras, es que no sé cómo tratarlo. Y como no sé cómo tratarlo, no quiero acercarme o no quiero estar en contacto con ellos. Eso es lo que le pasa a la gente en general cuando no tiene relación. Claro, conforme tú vas teniendo relación, aprendes a cómo tienes que tratarlo. La gente cuando ve a un bebé, igual. Que podemos equipararlo, ¿no? Sabe cómo tiene que actuar. Hola, chiquitín. Claro. Y te pones a hacer tonterías con él y sabes que no te va a contestar y que no vas a tener una respuesta y lo entiendes, ¿no? Pues con estas personas muchas veces es lo mismo. O sea... Claro, es que además esa comparación es muy acertada. Nosotras la utilizamos muchísimo cuando hablamos de comunicación. Porque al final, cuando tú tienes 16 años y no te comunicas oralmente, sí que te comunicas de alguna manera. Ningún bebé se comunica y nadie deja de hablarle al bebé porque no se comunica y no te conteste. Al contrario, le das valor a lo que te hace. Y si te dice Google y le dices, ¿qué quieres, cariño? ¿Que me quieres a mí? Entonces, eso tú le estás dando un montón de herramientas para que ese bebé aprenda que cuando dicen Google es no sé qué. Entonces, cuando dejas de hacerlo, estás cortándole la comunicación. Entonces nosotros le decimos a la gente que no, que aunque el chaval no se comunique, tú le tienes que dar valor a lo que te está diciendo. Y si te está haciendo así con los ojos, le está diciendo, ¿qué me estás diciendo? Que te gusta mucho el techo, cualquier cosa, darle valor porque se está comunicando. Nosotros cuando viene voluntariado al centro o gente que viene a hacer las prácticas, tienen mucho miedo de esto y ¿qué le digo? Y le hablo, no le hablo y nosotros le decimos tú le hablas normal como me hablarías a mí, como le hablarías a un chaval de 16 años. Si alguien no le puedes hablar, los profesionales te vamos a decir no le hables ahora porque ahora está nervioso o no le apetece, pero tú de primeras tienes que hablarle y decirle cualquier cosa como actuarías con una persona cualquiera, pero ese es el punto, el estar cerca, el conocerlos, el que tengan mucha visibilidad. Ana, yo creo que eso es fundamental. Así que, si te digo la verdad, en la sociedad veo poca. Tú los ves todos los días, los tratas todos los días, probablemente todos los días hables de estos temas con unas familias, con compañeras. Y yo ahora tengo unas gafitas que cuando voy a la playa veo a todo el mundo que tiene diversidad funcional. Enseguida. Porque están... Pero yo y todas mis compañeras siempre decimos, mira, nos vamos de viaje y enseguida lo encontramos porque estamos muy acostumbradas a ver ciertas rutinas y dices, mira, esta persona debe tal... Sí que las hay, pero sí que es verdad que yo venía que te lo he dicho antes, de una infancia con absoluto desconocimiento de la educación especial. Fíjate, yo con mi familia, con mi primo, que lo he tenido en casa, al principio me pasaba eso, ¿no? Ese rechazo que te decía. Pues con los años he ido teniendo cada vez más relación con él y es que hoy en día, cuando lo veo, me alegro un montón, me gusta tocarlo para que sepa que estoy ahí, que le estoy hablando, le digo cosas. Y él antes también le pasaba un poco lo mismo, porque al final, claro, cuando tú notas que ha venido alguien y no te dice nada, y ahora todo lo contrario, enseguida noto que se pone contento, fíjate, eso son cosas muy curiosas. Es fundamental, pero fundamental que convivan más con toda la sociedad. No sé cómo se podrá conseguir eso, pero es fundamental. Yo creo que estamos en el camino. En el camino, ¿no? Sí. Mira, de hecho, ¿cómo crees que afecta la política educativa en vuestro trabajo? ¿Qué decisiones políticas os han beneficiado y cuáles os están perjudicando?
Uy, qué difícil, Robert? Sí. Sí, antes has dicho que hacían falta más impuestos. Yo creo que hace falta mejor gestión. Sí, eso ¿sabes? siempre. Porque Eso siempre, claro, más, eso siempre. mejor gestión, pero sí. Todo lo que tenga que ver con invertir dinero en educación a nivel político, como ayuntamiento, por ejemplo, el ayuntamiento de Elda hubo una temporada en la que no estaba ayudando a arreglar los colegios. Entonces los colegios como que se fueron un poco al traste, tenían muchas cosas que mejorar, luego el plan edificando ayudó muchísimo, Sí. pero yo creo que tiene que haber un continuo remanente de dinero de si ha roto esto vamos a arreglarlo, si ha roto Claro. esto vamos a arreglarlo. Entonces todo lo que tiene que ver con invertir en educación es fundamental. Y luego a nivel de que ya no sea de dinero, Sí. cualquier actividad en la que a nosotros nos invitan, nosotros nos ha costado sudor y lágrimas Sí. que cada vez que hagan una cosa, te hablo del Ayuntamiento de Elda porque es al que participamos, Sí, claro. nos llamen para el baúl del estudiante, Sí. para el Mercacole, Sí. para no sé qué, pero es verdad que no lo hacen por rechazo, simplemente por olvido. Claro. Entonces les hemos dicho, oye, que no nos habéis invitado, y dicen, sí, es Claro, verdad, claro. ahora nos invitan a todo y esto al final es muy beneficioso Sin duda, sí, para sí. el alumnado por Sin lo duda. que te estoy diciendo de visibilidad. Sin duda. Y a nivel nacional, porque sabes que la política de educación cambia, Sí, según te quién diría todas esté, las semanas, según quién, de color. según a quien pongamos, varía. Nosotros llevamos, creo que son 4, algún año más con gobierno socialista, que precisamente son, perdón, de los que, Bien hecho. de los que por propia denominación se van a preocupar más por ellos. ¿Sabes si en estos últimos 4 o 5 años se han hecho cambios en la política que os hayan beneficiado? Sí, los últimos decretos de inclusión que han salido, de Sí. orientación educativa, han ido orientados a esto que te estoy diciendo, Muy bien. a ponernos a nosotros como centro de recursos, a que sea obligatorio que el alumno que deba estar en el ordinario, y se está haciendo mucho hincapié desde Inspección Educativa gracias a esta normativa que se ha puesto en vigor desde hace unos años a esta parte y con la nueva ley que se puso en vigor hace relativamente poco. Para unas cosas bien, para otras mal, pero en general para la inclusión bien. En general, para la inclusión, bien. ¿Y hay alguna que os haya perjudicado? Que digáis, ostras, esto que han hecho no nos beneficia en nada. Te diría, no estoy Que no. ahora muy puesta en legislación como tal, Sí. pero yo te diría que no, Bien. que por ahora creo que las cosas nos han ido beneficiando. Esperemos que si acaban cambiando los gobiernos, por lo menos que eso no cambie. Y que siempre Lo sea hacen siempre, beneficio de pero yo todos. también abogo porque por lo menos las de educación se mantengan. Los cambios siempre, o no siempre son malos. Iba a decir, no siempre son buenos, pero mejor dicho, no siempre son malos. Son cambios y a veces cuesta adaptarse a ellos, pero si son cambios que van a ser productivos y van a ser para bien, bienvenidos sean. De todas todos. maneras, la comunidad educativa es potente, entonces si de verdad quisieran hacer una norma que no nos fuese a beneficiar, yo creo que estarían ahí al pie del cañón diciendo, no, esta no me la cuelas. Sí, pero fíjate si suele pasar veces Sí, que el que va a hacer la ley o los que van a pensar las leyes, pues muchas veces ven algo que nosotros no vemos como sociedad. Al final ellos están metidos en eso. Tú estás en tu trabajo, yo estoy en el mío, y ellos se dedican precisamente a hacer esas mejores leyes. A veces no somos capaces de entender por qué una ley que se hace de una determinada manera, pero eso no quiere decir que esté mal. Claro. El tiempo al final es el que acaba definiendo si una cosa está bien hecha o está mal hecha, pero es muy difícil verlo en muchas ocasiones. Es muy Entonces, difícil verlo, aunque la pero- gente se pone en contra de ciertas cosas, pues luego resulta que estaba equivocado. Y cuando la gente está equivocada, nadie dice, oye, ¿ves? Estás acertado. Ya. Al revés, sí, ¿eh? Sí. Si te equivocas, no te preocupes, que eso te lo van a recordar Sí, de por sí, vida. sí, sí. O sea, eso no Decir queda- las cosas buenas cuesta mucho. Sí. Ana, medios de comunicación, redes sociales, ¿cómo ves el trabajo que hacen con respecto a la parte donde vosotros trabajáis? ¿Hacen un buen trabajo? ¿Se oye hablar de ellos? ¿Se habla bien? ¿Se hace una comunicación efectiva? Yo creo que a pequeña escala, en lo que es la comarca, sí que cuentan con nosotros para Valle de Elda, para cosas que les ha gustado, el proyecto de radio les ha gustado y tal. Sí. Pero creo que a nivel nacional hay un poco de sensacionalismo. Sí. Lo que sale de diversidad funcional suele ser malo o para... Entiéndeme bien, el vídeo que se hizo viral el otro día de un chaval que le estaban pegando, al final es denuncia y está muy bien, pero solo salimos para esas cosas malas. Y eso sí que me pesa. No se ven en la tele proyectos buenos de empleabilidad, ni chavales de diversidad funcional en las series de televisión, en las películas. Cierto.
Poco, hay poco. Cierto, hay muy poquito, sí. Sí. Sí, de hecho sé que, por ejemplo, hace unos años Netflix empezó a meter mucho, incluso Disney, empezó a meter mucha variedad racial dentro de su... Y de orientación sexual. Y de orientación sexual, pero fíjate, queda muy, muy lejos todavía que también se incluya... La hay más que la había antes, hay algunas cosillas. Campeones, por ejemplo, está muy bien, que además la vimos con los chavales hace poco y se partían de risa. O sea, sí que la hay, pero yo me gustaría un poquito más. Sí, es que al final eso es una película dedicada a ella, pero a ellos, pero realmente a lo mejor lo que buscamos es películas más generales donde aparezcan, ¿no? Donde haya protagonistas con diversidad funcional. Eso es, más que nada, porque así es la forma de familiarizarse con ellos, lo que estábamos hablando. El conocer algo hace que no tengas miedo de ello. Claro. Y si no tienes miedo, pues cambia. Y que se habla ahora mucho de que hay que tener referentes. Pues estas personas también quieren tener referentes. Claro, en la televisión y en los deportes, en todo esto. A ellos les gusta, ¿no? Ellos participan, ven deportes. No, a tope. Ellos el fútbol lo pique, que más. ¿no? Hay pique a tope. Sí. Ellos a tope. Qué bueno. Ana, cuéntame alguno de los momentos más bonitos o más significativos que hayas vivido desde que estás trabajando en esto. Que seguro que alguno has tenido, ¿no? Bueno, es que he tenido muchos. La verdad es que he tenido muchos. A ver, cuando empecé a trabajar en el colegio yo tenía una clase con unos alumnos, ¿vale? Que era mi primera clase. Sí. Cuando esos alumnos llegaron a los 21 años y se tuvieron que ir, para mí eso fue muy emotivo. Porque eran mi primera remesa de alumnos. Luego, algunos los veo y otros no los veo tanto, pero a los que veo, que es verdad que uno de ellos está muy independiente y va a baile y no trabaja porque no le da la gana y él te lo dice, no, es que no quiero trabajar. Está en el centro ocupacional, pero a él le han ofrecido empleos y él no quiere trabajar. No quiere trabajar. Que está también muy bien darle voz y voto a estas personas que muchas veces hacían lo que les decían sus padres. Entonces, y lo veo, me siento muy orgullosa. Claro. De hasta donde ha llegado cuando llegó su madre el primer día tan temerosa y qué va a pasar y va a leer y va no sé qué, pues todas estas. Entonces de esa generación me siento muy orgullosa. Qué bueno, Ana, qué bueno. Son momentos buenos, también habrás tenido momentos malos. ¿Alguna vez lo has pasado que dices, hostia? Sí, mucha tensión. Esto que estábamos hablando antes de problemas disruptivos y conductuales, nos hemos visto en peligro algunas veces, porque al final yo mido 1,64, pero mis alumnos con 19 años miden 1,80 y pesan el doble que yo. Entonces, si se ponen nerviosos y vienen de cara a mí, quieras o no, hay ¿Te ha pasado? Sí, me ha pasado. Sí. Y entonces esto te asusta. Mira, tengo una anécdota, pero esto es de cuando empecé. Cuando hice las prácticas en el Centro de Educación Especial, que lo hice en Valencia, mi madre sabía lo que me estaba gustando eso por cómo llegaba el babi, de botones rotos, bolsillos arrancados, pintura a tope. Entonces cuando yo le llevaba a mi madre el viernes el babi me decía, Ana, por favor, y digo, mamá, qué fuerte, es que mira, me ha pasado esto, lo otro, no sé qué. Entonces tienes que tener muy claro que vas a vivir situaciones de estas. Y luego un cariño desbordante también. Sí. También es verdad que, es lo que te he dicho antes, nos frustramos muchísimo porque hacemos actividades muy guays que luego no funcionan y luego estamos intentando que aprendan una cosa y tardan mucho tiempo en aprenderla y a veces ni la aprenden, pero cuando aprenden esto tan chiquitito, eso, una cosa pequeñita, satisfacción. Que vas a tu casa que no cabes por la puerta. Satisfacción, ¿eh? Sí. Ya ves, Ana, madre mía. Me gustaría, Ana, que un poquito te dirigieses más a las familias, ¿no? Y concretamente a las que acaban de recibir un diagnóstico de estas características, para darles tú algo, para explicarles por dónde tienen que empezar, qué es lo que tienen que hacer exactamente. Pues, a ver, lo primero es darle todo el cariño y el amor y decirle que no están solas y que han empezado un proceso que va a ser muy largo y muy duro, pero que también les va a dar muchas satisfacciones seguramente. Lo primero que tienen que hacer es no leer nada en internet. O cuando te das, es como Google cuando le dices me duele la rodilla y te cáncer. Hablar con profesionales de verdad, acudir a atención temprana, que allí les van a decir qué es lo que tienen que hacer, y hacer todas las preguntas que crean que tienen, incluso apuntarlas en un papel, porque hay veces que vienen al cole muy nerviosos y yo les digo, yo ahora os voy a dar mucha información.
Si luego, dentro de un día, 2 semanas, os salen más preguntas, hacérnosla, porque lo mismo te parece una tontería, pero es algo muy importante y a ti te va a dejar más tranquila. Claro. Ana, ¿tú sabes a qué edad se les suelen tener un diagnóstico? ¿O cuándo empiezan a detectarse síntomas? Hoy en día muy pronto. Muy pronto. Ya de bebé empiezas a ver cosillas que no están bien. Y a partir de... Es muy difícil que a los 3 años no tengas diagnóstico. Pasa, Ana, también que haya algo en el niño, la niña, pero que no consigan un diagnóstico. Sí, muchas veces cuando no saben, cuando intuyen que hay algo, los médicos miran, los psicólogos miran y no saben qué es, ponen retraso madurativo, lo dejan así como un poco más abierto a ver si a lo largo de los meses se va desarrollando algo más, que acaba normalmente siendo TEA. Porque el TEA es un abanico de dificultades, tienes que tener varios rasgos, pero que acoge a chavales con lenguaje, sin lenguaje, con problemas de conducta, sin problemas de conducta, es como un saco muy grande donde acoge muchos. De hecho, hablamos de un espectro, no es una línea. Correcto. Sin embargo, sí que tiene que haber una línea, ¿no? Un momento en el que sea muy próximo y que se tenga que decidir si darle ese diagnóstico o si no. ¿Eso hay alguna pauta que de verdad sea determinante? ¿O habrá niños que no tengan ese diagnóstico y estén mal ubicados, y digo mal ubicados entre comillas, en un colegio convencional cuando a lo mejor tendrían que estar en otro? No creo, porque para llegar... La escolaridad al final depende de muchas personas y muchos factores. Tú tienes que tener un diagnóstico, tienes que pasar por una comisión de orientación, tienen que valorarlo profesionales, entonces en algún momento alguien se va a dar cuenta y tienen que valorar muchas cosas, por lo que es muy difícil que no esté donde tenga que estar. Cuando un alumno está justo en ese límite, digamos, ¿qué es mejor para él? Digamos que repetir un curso que a veces adapta un poco las necesidades educativas que tiene el propio centro, o guiarlo y llevarlo a un centro donde van a atenderlo de una forma mejor. Yo a las familias siempre les digo que mientras puedan beneficiarse de algunas de las cosas que te da el ordinario, siempre va a ser mejor el ordinario. Cuando ya lo que allí les dan no se benefician para nada, ni de las inclusiones, ni del contacto con sus compañeros, ni de imitar las conductas de sus compañeros, cuando de todo eso ya no hay nada, a lo mejor sí que es la hora de darle el paso al específico. Y si la relación con los compañeros es buena, si se lleva bien con ellos, tanto con ellos como a lo mejor los de una edad un poco más pequeña, si están socialmente muy bien ubicados en un colegio, pero el desarrollo de las actividades, de los estudios, no es la que puede o no puede seguir el ritmo de los compañeros, en ese caso también es mejor mantenerlos en el colegio. Sí, porque tú al final lo que vas a hacer es darle a ese niño o niña el material adaptado que necesita. Nosotros tenemos en los colegios herramientas para tú adaptar al máximo. Haces un PAP, que es un programa para él, personalizado. Entonces puedes seguir beneficiándose de toda esta socialización mientras tú le das los recursos que necesites. Y en los colegios ordinarios hay PTs y hay ALs y hay educadoras en muchos de ellos, por lo tanto pueden seguir beneficiándose de lo que necesitan, siempre y cuando, ya te lo he dicho antes, se beneficien de otras cosas. De otras cosas, pero al final siempre mejor en un colegio ordinario, a menos que en el colegio ordinario ya no se le esté aportando nada positivo. Correcto. Entonces es cuando hay que tomar la decisión de trasladarlo. Ana, de aquí a dentro de 10 años, un deseo, una visión de cómo va a ser esa educación, cómo va a cambiar el... Hombre, mi deseo sería que en vez de tener cada vez más matrícula, que es lo que nos está pasando de unos años aquí, tengamos cada vez menos matrícula en los centros específicos. Eso significaría que hay menos diagnósticos, por lo tanto tendríamos menos chavales de educación especial y que encima estarían más en ordinario que en específico. Ese sería mi deseo. Muy bien. Te voy a lanzar alguna pregunta... ¿Comprometida? Un poco más comprometida, vale. Sí. Siempre me gusta tocar algún tema polémico. Así que si quieres me la respondes y si no, no. Vale. Me pareces que sea broncano. No. Voy a beber por si acaso me atraganto. No, a ver, es que son temas delicados. Hay gente que puede estar a favor y que puede estar en contra del aborto. Hoy en día los diagnósticos muchas veces se hacen sabiendo que el nene tiene un problema. Y
¿cuál es la decisión acertada? Eso Si lo acertada no claro, hay ninguna. eso lo tiene que valorar la persona. Yo, viendo lo que he visto y sabiendo lo que sé, si yo tengo un diagnóstico de que esta persona viene con problemas, yo abortaría. Abortarías. Esta es porque tú no sabes, ese niño cuando nazca, si va a tener dolores, porque yo tengo alumnos que lo pasan mal, que viven mal, que viven con dolores crónicos. Vale. No lo vas a saber nunca. Entonces, si está en mi mano y me han dado un diagnóstico claro, esto pues personal. Te agradezco que hayas respondido, porque son preguntas que muchas veces son más delicadas. Bueno, Ana, yo no sé si me he dejado alguna cosa pendiente o alguna cosa que quieras comentar. Yo creo que no, que me has exprimido al máximo, Robert. Yo creo siempre intento sacar algo que está bien. Algo de partido, y siempre un poquito son preguntas que yo hago para mí, por mi propio interés, por entender mejor cómo funcionan las cosas, por acercarme a este tipo de actividades y también un poco por trasladarlas a las familias, que sepan un poquito más, pero vamos, no... Nada más, yo creo que los entiendo un poco mejor, creo que conozco un poquito más vuestra labor. El conocerla más también me hace sentirme más agradecido. Vale. Solo primero. Luego es verdad que yo he perdido ya el miedo, ese que decimos que se tiene muchas veces. Entonces yo me siento muy cómodo. Cuando hay alguien de estas características no tengo ningún problema. De hecho, claro. No sé si me viste. Que sí. Estabas conmigo, y como pez en el agua, sí. En el momento me giraba y a lo mejor tenía uno aquí muy cerca, ¿no? Pero bueno, pues le tocas la espalda, lo saludas. Yo te vi salir muy contento. Yo estaba. Y estaban entusiasmados ellos, ¿eh? Luego hablaron conmigo, me dijeron que fue genial. Sí. La verdad es que quería hacer más y alargar más lo que era la entrevista, pero al final también me parecía un poco pesado. A mí es que no me gusta hablar de mí mismo, ¿sabes? Y como es una entrevista para mí, yo, no es algo que... No, me dijeron que lo hacías muy bien porque cortabas cuando tenías que cortar para que luego cuando ensamblen quede bien. Perfecto, un 10. Es la experiencia. Sí. Se notaba. Sí. Pues nada, Ana, yo darte las gracias por abrirnos un poco las puertas a esta realidad que muchas veces está escondida para la mayoría de gente. Ojalá este podcast llegue muy lejos, lo escuche mucha gente, más allá de las cosas que a mí me puedan beneficiar, pero sí que sería bueno que la gente te escuchara. Si me permites una cosa que se me había olvidado decir, sí que me gustaría desde aquí decirle a la clase política o quien tenga que mano en esto que hay que potenciar más lo que hay después de la escolaridad de los coles ordinarios. No hay plazas suficientes en los centros de día, ni en los ocupacionales, ni en las empresas para los chavales. Entonces es una pena que después de haber trabajado mucho con ellos y que estén muy preparados, se queden en sus casas. Hay veces que se quedan en sus casas por voluntad propia o porque las familias, pues lo que quieren, por lo que sea, por la mochila que llevan, no quieren. Pero que no sea por eso, o sea, que no sea porque no tienen plaza. Cierto. De hecho, se ha ido evolucionando desde pequeños, ¿no? Cada vez hay más personal dotado en los colegios para que sean capaces de identificar, de tratar y de trabajar con ellos. Hay centros especializados, lo que hemos dicho, quizás en un futuro ya no existan y la gente esté toda junta en un instituto, en un colegio. Yo creo que eso al final va a acabar fomentando la empatía, el respeto, el compromiso por parte de todos y pues me sumo a ese llamamiento a los políticos para que cambien esa visión que tienen y acaben ayudando a la gente a incluirla también en el ámbito laboral. Yo creo que es clave para ellos. Así que, Ana, todos somos parte de esta sociedad. Pues sí. Y ellos también. Así que o sumamos todos o no suma ninguno. Nada, claro. Así que eso, muchas gracias. No te vas a poder ir hasta que te dé nuestro pequeño regalo de venir aquí a Monóvar Wild. Eso es cortesía de los demás, de Más que Ropa, de aquí de Monóvar, que tienen el detalle. Es el logo antiguo, ya haremos pero no sé si hacer como en la Resistencia y tirarla. Prueba. Ay, te la vaya. Me la voy a Romperse quedar. Se rompe, seguro. Me la voy a quedar. Muchas gracias. Nada, un placer, Ana, de verdad. Gracias por todo. Y nada, chicos, ya sabéis, nosotros estamos en YouTube, podéis ver el vídeo completo, también podéis escucharnos en iVoox y en Spotify, y para los vídeos cortos, los Reels, toda la información en Instagram, en Facebook y en TikTok. Muchas gracias por habernos acompañado en este bonito episodio y nos vemos en el próximo.